Feliz inicio de semana, muchachos. Yo ya terminé mi mochila. Imagínense que me hicieron el fajón, pero siento que lo hice muy ancho. Bueno, yo hice la urdimbre. Le quité el dorado. Yo les dije que para hacer la vuelta de fantasía no necesitaba el dorado. Yo ya le quité el dorado. Miren el fajón que le hice, pero ya estoy pensando que lo hice muy ancho. Porque recuerde que esta va playerita. Siento que sí está muy ancho. Es que la mochila no es tan grande. Miren. No está muy ancho ese fajón, ¿cierto que sí? Sí, muchachas, no, y la mochila mía no quedó tan gigante. No, este fajón está mucho. Me gustó mucho, pero lo hice muy ancho. Ya no me convenció. Hoy la clase de hoy es rapidita por dos cosas. Primero, el internet. Terminé el en vivo en Facebook y me vine para hacer el en vivo para acá. Y de una se fue el internet, chicos. De verdad, más de 5 minutos esperando que llegara el internet. Llegó y por eso me pude enchufar. Ay, de una vez. Pero el internet, bueno, de hecho toda la semana ha fallado y es muy chistoso porque empieza un partido y ahí mismo se va el internet. Hemos sufrido para ver los partidos. Llega el momento de vernos el partido y se va el internet. Y terminé el en vivo en Facebook y ahí mismo se fue el internet. De una se fue. Chicos, estoy haciendo la puntada de fantasía. Eso es lo único que quiero mostrarles. Primero que el fajón va paleteado, pero ese quedó muy ancho para esta mochila. Me va a tocar hacer uno más delgado. Y segundo, que no lleva pasadores. Si usted quiere hacerle pasadores, sencillo. Cuente cuántos puntos tiene, que en este caso creo que son 180. Alexa, 180 dividido 8. 180 entre 8 es igual a 22.5. Le da 22.5. En este caso son, Alexa, 22 por 8. 22 por 8 es igual a 176. Entonces tienen que hacer 4 pasadores de 22 puntos y 4 pasadores de 23. Es muy fácil. En estas cuentas que acabamos de hacer, 4 pasadores de 22 puntos, usted saca el pasador con el hilo alma. Entonces, usted para el pasador, decimos que si van a hacer de 4 de 22 y 4 de 23, sencillo. Entonces, este primero puede ser de 22. No importa con cuál empiece usted porque van a ser 4 y 4. Agarra 5 al aire. 2, 3, 4 y 5. Ya tiene 5 al aire, cuenta en la parte de abajo. 1, 2, 3, 4, 5. Este sería el punto 6 y empiezo a tejer. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22. Uno de 22 y el otro va a ser de 23. O al contrario, este de 23 y el otro que voy a hacer de 21. Marquen. Yo siempre marco, por ejemplo, los que hago de 23, los marco. Entonces marco este. Este que sigue, solo de 22. Hace lo mismo. Agarra el hilo alma y cuenta 5 puntos al aire. Después de tener los 5 se agarra acá en el punto 6, 7 hasta tener 22. Y de esa forma le van a salir 8 pasadores bien distribuido este espacio de acá. Yo en mi caso no voy a hacer pasadores, voy a hacer solo punto de fantasía, que fue el que les enseñé en la última clase. Ahí para allá me voy haciendo solo punto de fantasía con los hilos alma vino tinto nada más. Miren chicos, eso es todo. 3 puntos, me devuelvo al primero de los 3, traigo el hilo acá, pero que no sé si lo agarré bien, acá, cierro. Eso voy a hacer unas de 4 a 6 vueltas. Todavía no sé si 6, si 4, pero así me voy.
Listo, de 4 a 6 vueltas. Entonces, si usted decide sacarle pasadores, ya les enseñé cómo. Si no le quiere sacar pasadores y la deja playerita, ya también sabe cómo. Cómo le queda playerita. La clase de hoy cortísima, muchachos. De verdad voy a completar los 10 minutos y ya, para que les quede el videito corto de la explicación, por miedo al internet. Si el internet se me va y se me corta el en vivo, no queda guardado. Entonces prefiero, muchachas, igual es que es una clase muy corta. Ya mañana que tenga el fajón, lo pegamos el fajón, porque es que realmente, muchachas, no, ese fajón quedó muy ancho. Entonces sí voy a decirle a los chicos que me repitan el fajón, que ya no quede tan ancho. Yo no sé por qué me emocioné tanto con ese fajón, porque bello sí está, bello sí es. Que le combina la mochila, le combina perfecto. De hecho, si yo la quisiera dejar con pasadores, está bonito el ancho. Bello sí está, miren lo hermosísimo. Me gustó mucho el diseño, pero sí me toca bajarle puntos. Quedó demasiado ancho, es que es mucho. Lo voy a dejar por si alguna chica la hizo más grande. Miren, 6 centímetros. Hubiese quedado bien con 5 centímetros. Sí, con 5 centímetros queda bien. Sí, 6 centímetros quedó muy ancho. Voy a tratar de sacarlo de 5 centímetros nada más, para poder, ¿de cuántos centímetros de ancho quedó? De 6, señora Nubia. Para mí está muy ancho porque es que mi mochila no quedó tan grande. Pues mire que no se ve, como que no, pero yo siento que sí, no me convence ese ancho. 6 centímetros siento que es exageradamente ancho. Y de largo me quedó gigante, porque yo lo hice largo para sacarlo a la mitad, y mi mochila tampoco es tan larga, entonces me quedó muy grande. Quedó de, no, bueno, de largo no quedó tan mal, quedó de 72. De 72, y como siempre hay que doblarle un poquito, hay que coserle un poquito. Entonces de largo, sí, de largo pues no quedó tan exagerado. No, sí, también quedó exagerado. Mire, es que mi mochila es chiquita, muchachas. Sí. Bueno, quedó de 6 centímetros. Si alguien necesita el fajón, me dice. Quedó de 6 centímetros el ancho. En mi caso me toca volverlo a repetir, pero de por ahí de 5 centímetros nomás. No, es que quedó muy ancho. Quedó exageradamente ancho, muchachas. Entonces, no, sí me gusta cómo lo hice. Metí acá un color más oscuro para darle profundidad, y acá le metí unos claritos para también darle este toquecito de luz. Entonces, sí me gusta cómo se ve el diseño, sí me gusta que combina perfecto, pero no me gustó fue el ancho, exageradamente ancho, eso fue lo que no me convenció. Bueno, vamos a tejer un poquito más para la puntadita de fantasía, porque sí, muchachas, se fue el internet inmediatamente. Yo dije, no puedo creer que se me haya ido el internet. Si yo le dije a las chicas, vámonos a tejer a YouTube, y se fue de una al internet, pero también les había dicho que hubiera una clase muy cortica acá en YouTube, pensando en eso, que era la explicación de los pasadores o de la puntadita de fantasía, nada más, nada más. Entonces, sí, muchachos, yo voy a terminar unas 4 vueltas o 6, depende del ancho que yo vea. Si se ve bonito con 4, la dejo de 4, si no de 6. Para ponerme al día, y ya pegarle el fajón y a ver qué tejemos acá. Porque sí hay que buscar algo para tejer acá en YouTube. No podemos descuidar el canal. Si vamos tan súper bien, entonces tejer algo bien lindo acá. Hay que hacer el monedero, no se me ilusionen todavía. Vamos a hacer el monederito. Yo creo que si mañana no tengo el fajón, porque David trabaja mañana y de pronto no hay quien me saque el fajón, entonces, muchachos, mañana empezamos el monedero. Recuerden que es con el material que queda. Yo ya le quité el dorado, entonces con el material que quede vamos a hacer el monedero. Voy a ver si decido hacerlo redondo o planito. Ahí miramos cuál de los dos. Pero sí, muchachos, nos vemos mañana para hacer el monederito de esta mochila. Pero sí es importante que usted termine la mochila, le haga este borde. Si le va a hacer pasador, le haga el pasador para que pueda cortar los hilos. No corte los hilos hasta que no la termine. Entonces, por eso yo también estoy en las mismas, terminándola para poder cortar los hilos. Nada, chicos, cualquier cosita me habla. Hoy el en vivo fue muy cortico, pero es que es de verdad que, chicos, de verdad estoy sin internet. Y me lo ha hecho todos estos días que se va. Ay, mire lo bonito que empieza a verse.
Sí, se ve muy bonita, sí, playerita, pero sí, le voy a hacer la cargadita más corta. Se ve muy linda. Se ve muy bonita. Sí, sí, se ve hermosa. Me gusta, me gusta, me gusta lo que veo. Sí, se ve muy bonita. Bueno, mis niños, los dejo 10 minuticos de clase, perdón por la clase tan corta, pero la verdad no justifica quedarnos media hora, muchachas, ahí para lo mismo. El fajoncito hágalo de 5, 4 y medio, 5 centímetros, no lo haga como yo de 6, porque la verdad no se ve tan chévere. No se ve tan chévere, no sé, se me fueron las luces, muchachas. No sé, pensé que me iba a quedar más grande, ya no sé. Bueno, pero no pasa nada, estos fajones no se pierden, eso en algún momento lo necesita uno para algo y algo se inventa uno con él. No vamos a desperdiciarlo, pero tampoco se lo quiero colocar porque siento que no hace parte de esa mochila por lo grandote, vea. Siento que me le tapa demasiado. Bueno, chicos, nos vemos mañana, Dios mediante. Mañana hacemos el monedero, ¿listo? Tengan lo que les sobró del hilo negro y lo que sobró de hilo dorado y lo que sobró de hilo uva para hacer el monedero mañana. Dios les bendiga, se cuidan mucho. Hasta mañana, chicos. Que pasen feliz noche. Gracias por la compañía. Quedó hermoso.